Hello everybody, welcome back to my channel. Thank you for everything. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Quería decirles que ya arriba en nuestro canal está el nuevo video con el ingeniero Christian Nemes, que grabamos desde Alemania. Siempre súper interesante y súper enriquecedor hablar con el ingeniero Christian Nemes acerca de tantas cosas que aprendimos juntos en la industria y en materia de seguridad industrial. Entonces espero que les guste, espero que se suscriban al canal y dejen sus comentarios. Para la próxima semana tenemos también un video interesante con el licenciado en periodismo Osman Rojas, quien nos va a hablar de los fake news, cómo detectar o cómo saber cuando una red en cadena en redes sociales es verdadera o falsa, cómo trabajarla y cómo identificar cuando es verdadera o cuando es falsa una noticia. Entonces parece bastante interesante este video con el licenciado Osman Rojas, que de paso es medio primo mío. Dejo con este nuevo video y nos vemos, y espero que se suscriban al canal. Chao. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Gracias por acompañarme en esta aventura, gracias por compartir los videos y gracias por suscribirse a mi canal. Hoy estoy muy contento porque después de tantos intentos, después de tanta llamada, al fin tenemos un gran líder de hace mucho tiempo y un gran compañero además, que fue nuestro jefe en una de las escuelas industriales donde trabajamos juntos. Y bueno, y está con nosotros desde Alemania, nos acompaña el ingeniero Christian Nemes. Christian, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Bueno, muy bien, Alejandro. Oye, de verdad muy agradecido por la invitación y definitivamente lo que dijiste al principio, trabajamos en una gran escuela industrial, como lo fue el Acto de los Andes, pues en su época buena y donde la producción era, bueno, bien respetada, ¿no? Y de verdad que fue una gran escuela desde todo punto de vista, donde uno pues pudo crecer como profesional ante tantas cosas que pudo vivir allí. Definitivamente una gran escuela. Así es, Cristian, tanto recuerdo y de eso vamos a hablar más adelante. Cristian, cuéntanos un poquito tu historia. Entiendo que eres ingeniero químico. ¿Cómo llegaste a estudiar ingeniería química? Bueno, mira, la ingeniería química nació, vamos a decir que desde el liceo. No era muy amante ni de la física ni de la biología. Okay. Pero con la química me iba bastante bien, ¿no? Inclusive llegué a tener algunos profesores que eran retadores y entonces buscaban de una u otra forma sacar a flote esos potenciales que tenían los estudiantes, ¿no? Y cuando estaba la oportunidad de seleccionar una carrera, habían varias donde hubiese podido estar allí, pero al final decidí estudiar la ingeniería química por esa afinidad que había a la química, ¿no? Okay. Que al final, cuando entré a estudiar la carrera, materias de química como tal habían 4, química 1, 2, química industrial y química orgánica, que eran netamente de química, y los laboratorios, por supuesto, para conocer pues la parte práctica de todo este proceso. Pero resulta ser de que entonces había física 1, física 2, física 3, físico-química 1, físico-química 2, termodinámica y una serie de materias que realmente eran más físicas que químicas, ¿no? Pero la amplitud de la carrera hizo que me quedara allí y mira, de verdad, o sea, me gustó. Si la tuviera que volver a estudiar, la estudiaría con todo el deseo del mundo, ¿no? Y bueno, y también le agradezco a la Universidad de Oriente de haberme dado la oportunidad de formarme allí, ¿no? No fui de los estudiantes que agarró y se graduó en 5 años, ni que la carrera pasó por... Yo sí, tuve mis traspiés como el de estudiante promedio. Okay. Lo que sí de una u otra forma, traté de aprender de cada cosa, hasta de mis profesores más malos, hasta de ellos busqué aprender, ¿no? Y pues me hicieron ser el profesional que soy hoy en día, ¿no? Y tratar de vivir la universidad. Yo la viví al máximo, todas las cosas donde me pude meter, me metí. Fui preparador docente también del laboratorio de reactores. Fui presidente de la Biblioteca de Ingeniería Química, que era administrada por estudiantes, un año. Y después de eso tuve la oportunidad de ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química de la UDO, ¿no? Y fui tesorero de la Asociación Nacional.
Qué estudiante de bueno. ingeniería química, ¿no? Entonces eso me permitió compartir con otros compañeros de otras universidades y darnos cuenta de que, bueno, ciertamente en cada universidad había un potencial, pero o sea, al final la esencia pues de la carrera de ingeniería química da una amplitud muy grande para ver las cosas de manera diferente. Al final, a nosotros más que como ingenieros químicos nos denominaban ingenieros de procesos, Ok. porque al final eso es lo que uno terminaba estudiando, era un proceso, ¿no? Veía todas las cosas que habían dentro de ese proceso y entonces uno lo que buscaba era adaptarlo, mejorarlo, transformarlo, ¿no? Adaptarlo a lo que llevabas. Cristian. Y, y una vez, estando en la carrera, vino la pregunta, ajá, vienen las materias electivas, Ok. ¿qué vas a estudiar? Porque sabemos que el estado de Anzoátegui es un estado petrolero, donde el 80% o quizás el 85% de mis compañeros de clase se fueron a esas materias. O sea, se fueron netamente a las materias que tenían que ver con petróleo, petroquímica. Ah, no, ¿qué hizo Cristian Nemes? No, Cristian Nemes se fue por alimentos, se fue, Oh, se fue, inteligente. se fue por la parte de la parte ambiental, ¿no? Y mira, o sea, nosotros éramos un grupito pequeño de 8 que veíamos esas materias y, o sea, siento que de una u otra forma marcó, inclusive en mi Mm, pasantía, yo la hice en la planta de cerveza de Polar y ahí me hicieron esa pregunta. ¿Por qué estudiaste estas materias y no estudiaste la otra? Y digo, bueno, si el día de mañana se acaba el petróleo, pues la gente seguirá caminando, pero y la comida comiendo. siempre tiene que estar allí. Así Entonces, es. yo lo vi como, en ese momento, como una materia o como una rama de la ingeniería química que permitía seguir extendiéndose. Y al final el mundo de los alimentos, o sea, es tan variado, Ujú, pero tan variado porque al final tú tienes expertos que son expertos solamente en carne. correcto. Tienes expertos en leche, tienes expertos en bebidas frutales o en bebidas fermentadas y pare de contar, ¿no? Así es. Entonces, pues esa fue la razón por la cual seguí por esa carrera y como dije anteriormente, la volvería a estudiar si me tocara. Qué, Me qué, bo- encantaría sacar un par de materias de ahí, pero hay que hacerlas obligatoriamente. Qué ¿No? interesante historia, Cristian. La verdad que qué interesante. Y yo creo que ese es vivir la universidad, como tú dices, te abre al mundo profesional. La conoces, tienes contacto, te hace un líder al final. ¿Cuántos años ya de experiencia tienes desde que te graduaste? Imagínate, Cristian, qué Entonces, yo pregunta. me gradué en el 2003, ¿no? Ok. En septiembre del 2003 y voy para 19 años de graduado. Ujú. Y bueno, nada, o sea, al final del 2003, ya con el título en la mano, había tenido algunas experiencias como docente. Ok, Yo trabajé 4 años en el UTILA, dando ok, clases a los TSU en química industrial. Empecé con una materia que entré como profesor de emergencia. ok. Faltando la mitad del semestre, yo tenía que dar la materia completa, ¿no? Entonces, a la gente allá le gustó el trabajo, ¿no? Porque me gustaba esta parte de dar clases también. Y pues fui sumando materias. Al final terminé con 6 materias y siendo asesor de pasantía. Ok, Y bueno. nada, o sea, tuve que dejar el trabajo porque me mudé de ciudad para Ujú. empezar a trabajar en lácteos. Ok. Y sí, De ahí que, de ahí quería conversar un poco porque tuvimos como 8 años trabajando en esa área. Bueno, yo tuve 8 años y tú fuiste jefe de producción durante todo ese tiempo. Yo te recuerdo con mucho liderazgo, Cristian. Yo de verdad te recuerdo como un trabajador incansable, pendiente de todo, metiéndose en todos los problemas, preguntándole a todo de todo. Y de verdad que siempre hablábamos de ti como un referente de liderazgo. Oye, está Cristian de líder hoy y bueno, hay que estar todo el mundo como derechito, ¿no? Entonces, te quería primero decir que en nuestra época siempre te teníamos como referente y te seguimos teniendo como referente como un buen líder. ¿Qué recuerdas de esos años de Lácteo Los Andes, para decir, donde nos conocimos? Trabajando con el Departamento de Seguridad, ¿recuerdas algún accidente, algún incendio, alguna anécdota que nos puedas comentar, Cristian? bueno, mira, en lácteos podía pasar mucho, ¿no? Recuerdo dos cosas fundamentales, pues que de una u otra forma
Gracias a Dios no llegaron a pasar a ser accidentes, pero sí incidentes. Inclusive yo mismo tuve un pequeño accidente laboral con la esterilización de un silo, donde un compañero no me vio y dejó abrir una válvula donde salió un chorro de agua caliente a 90 grados y eso me pegó en la bota de seguridad. Oh. Estaba tan caliente que no me la podía ni quitar. Y fue la primera vez en toda mi carrera profesional donde tuve que salir una semana porque había tenido un accidente laboral, donde, bueno, pasó y tuvimos que aprender de él. Entonces, Correcto. una cuestión de agarrar, chequear. Porque el problema de los accidentes es cuando los accidentes son recurrentes. En Correcto. cambio, si tú tienes la oportunidad de aprender de un accidente, ¿no? O sea, pasa una vez y ya, no Así vuelve a es. pasar, ¿no? Habían dos cosas había una que era recurrente, que eran los escapes de amoníaco de los hilos de leche, Sí. donde ahí yo veía a mis compañeros de verdad cundir en el absoluto pánico, ¿no? Porque, claro, el amoníaco estaba libre en el aire y todo el mundo había escuchado que me voy a morir con el amoníaco y entonces andaban corriendo por todo el patio de gandolas, Sí. ¿no? Que me voy a morir y bueno, su servidor tenía como experiencia saber dónde estaban las válvulas, porque si algo me caracterizaba yo era por saber dónde estaba todo, ¿no? Entonces yo subía a ciegas a los silos. En las escaleras de tipo bombero yo subía a ciegas, ¿no? Porque los ojos me molestaba, pues el Correcto. escape de amoníaco. Previamente revisaba en qué dirección iba el viento, ¿no? Y entonces buscaba subir por la escalera que estuviera al contrario. Oh Y my una God. vez que estaba arriba, pues sabía al tanteo dónde estaba todo y lo que hacía era apagar la válvula, ¿no? Y eso hizo que yo me ganara un regaño con el Departamento de Seguridad Industrial, no Claro. en una oportunidad, sino en dos, donde, o sea, yo no debía haber hecho eso, sino que teníamos que esperar a que los bomberos llegaran y, bueno, todo un protocolo. Sí. Pero, como tú mismo lo dijiste, yo trataba de estar pendiente de todo, ¿no? Y yo sentía que era la necesidad de que alguien, o sea, tomara en ese momento la batuta y lo hiciera. ¿Qué hizo el Departamento de Seguridad Industrial al final? Me personalizó una máscara No con me cartucho sí, yo y me recuerdo. dijeron, ya que tú no vas a cambiar porque tú eres así, toma, Así es. esta máscara es tuya. Y esa estaba en mi oficina. Bueno, en la oficina de producción, pero en una esquinita, esa máscara, no, y no la tocaba nadie, porque nadie más se quería subir a los hilos Así es. a cerrar absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi experiencia personal con lo que tenía que ver con accidentes y nos tocó en algún momento, porque tú estabas allí también, lidiar con una persona con ataques de pánico. O Así sea, es, Cristian. era algo que estábamos reunidos. Casualmente, un poquito del contexto, nosotros en ese momento teníamos 12 máquinas Cherry, ¿no? Las máquinas 13 y 14 todavía no habían llegado a la producción. Y teníamos 13 operadores. O sea, nosotros teníamos un operador que cubría las vacaciones. Pero en ese momento, el operador vacacionista, que era el señor Carlos Barrios, estaba con el resto de sus compañeros. Y él no tenía una actividad propia para hacer. Y él preguntó si había la posibilidad de bajar unas horas extras que él tenía, o algo así era, ¿no? Entonces nosotros le dijimos, sí, Carlos, o sea, no hay ningún problema, es un buen trabajador. Y le íbamos a dar la oportunidad de irse ese día un poco más temprano, ¿no? Pues todos los demás estaban allí, no había nadie enfermo, no había nadie de reposo, todos estaban allí. Bueno, resulta ser que el hombre va al baño, agarra el teléfono, llama a su esposa y le dice que, mira, voy a salir más temprano del trabajo. Y un amigo lo está escuchando, o un compañero de trabajo lo estaba escuchando y le dice, Carlos, ¿cómo tú te vas a ir así? Oye, ¿tú no tienes miedo de que porque tú te vayas ahorita te vayan a botar? Mira, ese hombre bajó todo blanco. Oye, ¿podemos hablar? Y yo, bueno, sí. Y nos sentamos en ese momento en la oficina de Rogelio, de la gerencia de planta. Saludos a Rogelio. Que de paso, sí, vale, saludos. O sea, tú hablabas de una persona líder incansable, a ese tienes que meterlo en esa lista también. Ya lo contacté, pero está duro el hombre, pero ya lo estoy convenciendo. Es difícil. Sí. Primero, no le gustan mucho estas cosas, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Y segundo, pues, una persona ocupada al 100%, ¿no? Así es. Es más, la razón por la que yo entré a Lácteos
era para apoyar a Rogelio, porque Rogelio antes era jefe de producción él solo. Correcto. ¿No? Y el hombre trabajaba 14 horas diarias, ¿no? 6 días a la semana. Bueno, tú conoces ese ritmo de trabajo que teníamos nosotros allí. Bueno, y resulta ser que el hombre se sienta conmigo en la oficina y yo, Carlos, ¿qué pasa? Y el hombre buscaba escribir en ese momento mensajes de texto al teléfono, y entonces me empezó a dar sus llaves, me empezó a dar todas sus pertenencias y dice, dale esto a mi esposa. Y no sé qué, y, o sea, Carlos, ¿qué te pasa? Y hubo un momento donde el hombre, pero perdió totalmente la cordura, se metió debajo del escritorio de Rogelio. Ese escritorio subía y bajaba, que de por sí era una mesa de hierro, el escritorio ese, o sea, el hombre estaba completamente fuera de sí. Y todo a raíz de un comentario de un compañero bajo un momento de estrés, bajo un momento de presión, bajo un momento oye, de una total angustia que, o sea, ¿cómo lo terminamos calmando? Creo que éramos como 4 o 5 personas que lo teníamos sostenido. Y lo llamó a la Pateó a uno de los ambulancia. compañeros de seguridad industrial, lo pateó, o sea, para meterlo dentro de la ambulancia. Ahí le aplicaron una inyección, lo llevamos a la policlínica, yo lo acompañé en todo ese proceso, llamé a su esposa, le dije que viniera para que él se sintiera más tranquilo, ¿no? Entonces, eso de poder acompañar a compañeros de trabajo, tranquilizarlos, fue una de las cosas que aprendí en el curso de primeros auxilios, ¿no? O sea, es llevar al trabajador a la calma, ¿no? Correcto. Entonces, tú me preguntabas qué cualidades tenía o qué consideraba yo que tenía como líder. Era eso, era preguntar siempre. Yo no preguntaba a veces cosas del trabajo, le preguntaba a la gente, mire, ¿cómo le fue al chamo tuyo en el fútbol? Y entonces el hombre decía, hey, ya va, espérate, me está preguntando de la familia, ¿no? Sí. Y eso, o sea, yo ganaba muchas cosas, ¿no? También tuve una vez un compañero que perdió una falange en un dedo, uno de los mecánicos, en un motor del área de la chicha, eso no se me va a olvidar nunca. El motor no encajaba y cuando terminó de encajar en el eje, pues estaba el dedo, la falange del dedo más pequeño allí. Y bueno, o sea, tú no me vas a creer, pero yo recorrí esa noche con la ambulancia de la compañía 17 clínicas, entre clínicas y hospitales para ver dónde lo podían atender. Y al final fue en el Antonio María Pineda, en la emergencia, donde me lo atendieron. Y resulta ser que el hombre dijo, mira, aquí no hay posibilidades de hacer nada. Tengo que quitarte esta parte y con el pulpejo, pues, hacer un pequeño muñón. Mira, a mí me dio tanto sentimiento con ese muchacho. O sea, nosotros tuvimos más de 6 horas con la ambulancia dando vueltas por ahí porque no había atención médica. No, es que no tenemos un cirujano de mano. Ya va, pero da la atención, ¿no? Y, o sea, eran esos momentos donde uno sentía cierta impotencia ya. Ahí uno empezaba a ver la situación del país donde no es que no hay médico porque bueno, es un riesgo salir de noche, ¿no? Sí. Cristian, qué importante lo que nos cuenta, y esto es un poquito nuestro mensaje en este podcast, es contar las experiencias, porque un líder no solamente es producción, sino es lo que tú dices, es hablar con el trabajador, es preguntarle de su familia, e incluso es eso, es saber reaccionar a un ataque de pánico, o sea, hasta un ataque de pánico hay que estar preparado, un líder, porque, o sea, se enfrentan todo, y qué importante lo que nos cuenta. Cristian, quiero que nos cuentes, me entiendo que estás en Alemania. Tú eres, naciste en Alemania. Cuéntanos un poquito de tus padres, mira, ¿no? Alejandro, mis padres sí, ellos fueron los alemanes, ¿no? Lamentablemente ambos fallecieron y sus restos mortales están en Venezuela, ¿no? Porque ellos querían estar allá y bueno, al final fue una decisión de familia venirnos para Alemania porque, bueno, era la posibilidad pues de utilizar, yo sí tenía mis documentos alemanes y tenía conocimiento del idioma. Eso me impulsó a venir hasta acá. Ahora, Pero cuéntame sin eso. absolutamente más nada, ¿no? Cuéntame ese cambio de trabajar en varias empresas en Venezuela como líder, como gerente, y llegar a Alemania. ¿Qué diferencias más notables pudiste captar? Bueno, mira, te cuento, voy a hacer un resumen de dónde llegué a trabajar en Venezuela y qué posiciones tenía allí, ¿no? Y luego comparado contra la situación actual, ¿no? Yo, después de salir de Lácteos, trabajé casi 5 años en Arichuna, en embutidos Arichuna. Allí también. Lo bonito de esas dos experiencias es que las dos plantas me tocó no solamente ser el jefe de producción, sino también me tocó trabajar en el comité de seguridad.
Oh, bueno, qué bueno. bueno, las benditas peleas con los delegados de prevención. Mira, yo no sé si Alirio Rojas puede estar viendo esto, pero Alirio, el día que yo dije que yo me iba, ese señor lo que me dijo, ¿y ahora con quién voy a pelear? Porque contigo consigo las cosas, ¿no? Ah. Y los compañeros pues de la cava que tanto peleaban conmigo, mira que está llenando esta cava hasta el ojo, que no sé qué, bueno, ellos andaban muy bravos conmigo. Ajá. Hasta que años después de haberme ido allí, concha de Cristian, ya más nunca la cava fue lo mismo después de que te fuiste. Entonces, pero o sea, como dijimos al principio, pues esa gran escuela pues me llevó a Embutidos Arichuna, donde ahí empecé a trabajar también en otras cosas bien interesantes desde el punto de vista personal, como lo que era trabajar con coaching, ¿no? Oh, ok. Entonces, ese fue un proyecto que en Embutidos Arichuna lo querían instaurar, y entonces venía la pregunta, ¿con quién empezamos el coaching? Y yo tendría como 2, 3 meses en la compañía. Había lamentablemente sufrido la pérdida de mi papá y dijeron, hey, ¿por qué no vamos a empezar con él? ¿No? Y entonces, bueno, empezaron una sesión de coaching conmigo, mi equipo de trabajo, habíamos tenido un estudio de clima laboral Ok. en donde todos los departamentos habían participado allí, las 6 gerencias que conformaban entonces Embutidos Arichuna, y el departamento de producción de la gerencia de operaciones salió, pero en el rodapié. O sea, Oh. nosotros quedamos de último departamento en todo esto, bueno, y decidieron hacer un cambio allí y Ujú. empezamos a hacer esas sesiones de coaching con mi jefe, o sea, empecé yo, luego añadieron a mi jefe, al señor Osvaldo. Pero, Eh, Cristian, ese coaching era motivacional, más que todo, de trabajo en ese, equipo. ese coaching era para hacer trabajo en equipo. Ok, Ese ok, coaching era, interesante. ese coaching era entender de que Ok, no todas las personas son iguales, ok. entender de que cada quien desde su punto de vista te podía aportar a tu proceso, pero que habían metas en común, ¿no? Qué Y interesante. entonces, lo chévere de todo esto, lo bonito, ¿no? Era que nosotros en un año, el departamento de producción pasó del último lugar al primero, ¿Qué tal? por la capacidad que tenían las personas de entender, de aceptar un Claro, cambio, qué ¿no? De interesante, Cristian. aceptar. Y entonces, todos los demás departamentos, oye, ¿qué están haciendo ustedes ahí que, o sea, se ven trabajando tan armónicos, ¿no? Qué Y mira, interesante. y eso fue, o sea, una cosa que escaló en toda la empresa Oh, qué a interesante. un punto donde los trabajadores, nosotros empezamos a involucrarlos en este nuevo proceso. En las primeras reuniones era, que fue lo que hicimos ahora, porque nos están trayendo para acá. Claro, claro. Y los temas eran una cosa que no tenía absolutamente directamente que ver con el trabajo. Le hicimos una vez una pregunta, hice este ejercicio con mis supervisores y les pregunté que por qué el Titanic se había hundido. Ok. ¿Cuántas razones puedes pensar tú que habían para que el Titanic se hundiera? Y te aseguro que hice una lista como de 24 cosas por las cuales el Titanic se hundió. E inclusive el tema religioso, Ujú. porque la persona que hizo el Titanic dijo, ni Dios podrá hundir este barco. Correcto. Y dijo, el tipo es soberbio. Se hundió el barco, ¿no? Había razones técnicas por los materiales del barco, este se quedó dormido, este por soberbia quería ir por un sitio por donde realmente no podía ir, no estaba preparado para una situación de emergencia, Ujú. porque el Titanic tenía más de 3.000 personas encima y tenía solamente para rescatar 900, Así es. según las balsas y todo. Y todo eso salió en una reunión como de 1 hora y media. La gente despejó el tema del trabajo y enfocó su atención en ese momento a ese tema, que a lo mejor no tendría nada que ver con el trabajo, y al final dijimos, sí, si tú no Total. lideras bien a tu equipo, no hay información, si estás trabajando con materias primas que no son, también vas a tener problemas, y todo, o sea, reflejamos todo eso hasta allí, ¿no? Qué Y interesante. mira, o sea, y la reacción fue tan fabulosa, ¿no? Añadido con el Departamento de Recursos Humanos, en ese momento dijo, ¿cómo hacemos para unir más a la gente? Salieron los benditos Juegos Deportivos de Arichuna, Oh, donde imagínate. tú no escogías el equipo, tú escogías la disciplina donde podías participar y tus compañeros entraban al azar. Ahí Mira, se, yo tenía equipos donde tenía al jefe del sindicato,
en mi equipo, a un supervisor que trabajaba conmigo y a 4 o 5 trabajadores de la línea. Y éramos, en ese momento, éramos los cuarentones. O sea, este equipo no va a llegar a ningún lado, nosotros llegamos a ser terceros, ¿no? Imagínate tú. O sea, la camaradería que se formó allí, o sea, a un punto donde tú decías, o sea, esto de cuando yo empecé a ahorita, esto cambió todo. Y yo sentí que en ese momento, ese pedacito de haber empezado, ¿no? Claro, claro. Para mí fue extremadamente importante, me ayudó a crecer como profesional, a desarrollar un poco más ese tema de comunicarnos con la gente, de hacerle bajar el estrés, de todo esto, ¿no? Inclusive, fue como una preparación para, yo considero que uno de los departamentos, de los delegados de prevención más duros que yo me llegué a encontrar. O sea, había un momento donde ya no éramos el delegado de prevención y el patronal, sino, epa, vamos a sentarnos aquí y vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿no? Interesante. Y se presentaron diversas situaciones críticas donde el sindicato quería apoderarse de esto y los delegados dijeron, ya va, pero es que esto es de seguridad. O sea, en cierta forma era como que, ¿no? Excluyéndolo de todo esto, ¿no? Pero era en algún momento trabajar de la mano, claro, tanto unos como los otros. Yo siempre les decía, señores, yo soy aquí un trabajador igual que ustedes. La única diferencia es que tú eres responsable de una máquina y yo soy responsable de todo el proceso. Pero al final, todos estamos allí. Y como hacía en lácteos, yo en lácteos no hice 2 cosas, solo 2 cosas dejé de hacer: soldar y manejar una gandola. Pero yo llegué a hacer prácticamente todos los puestos de trabajo, ¿no? Cuando yo no tenía un electricista, claro, tuve la oportunidad también de aplicar lo mismo en las empresas donde me tocó dirigir a toda la empresa, ¿no? También trabajé en embutido Servipork, en Maracay. Okay. Y Maracay de verdad que es una ciudad bien brava con lo que tiene que ver con la parte de seguridad industrial y con los delegados sindicales. O sea, bien rudo, ¿no? Entonces, respetar a esa persona que anteriormente se veía como que el contrario a la compañía, y hacerlo entender, no, es que tú no eres el contrario, tú eres parte de la empresa, tú eres parte del proceso, ¿no? Por eso te digo que ese tema de ingeniero de proceso te ayuda a entender de que esto también forma parte del proceso, ¿no? Y cómo lo enganchas, cómo lo llevas, ¿no? Y ese era el tema de irlos como, metiendo en los diferentes temas que había en la compañía. No, es que eso lo tiene que hacer el patrono. No, momento, tú formas parte de esto, tú también eres un líder, y le dabas esa importancia que tenía, y tú lo que hacías era sumar, ¿no? Después estuve un año en Pasta Sindoni, ¿no? Y me regresé a Barquisimeto a trabajar con Benfruca, ¿no? Que era alguien que le despachaba materias primas a lácteos, ¿no? Sí. Entonces, ahí se cerró el ciclo y ahí sí decidí irme para Alemania. Y bueno, como en algún momento te comenté, yo me fui para Alemania porque yo tenía un pasaporte alemán y porque yo tenía conocimiento del idioma. Okay. No significa que dominara el idioma, eso quiero que lo tengamos claro, ¿no? Sino que yo llegué aquí y bueno, tenía una buena expresión del idioma, pero yo no me las sabía todas. Entonces, mi primer año aquí fue un periodo de adaptación, no solamente a la cultura, sino fortalecer un poco más ese tema del idioma, porque yo hablaba, pero leer, escribir, o sea, era como que si estuviese empezando en la escuela, ¿no? Correcto. Y entonces, prácticamente un año, ¿no? Preparándome para poder entrar otra vez a la industria, ¿no? Y aquí los procesos de selección son bastante diferentes a los de Venezuela, y las oportunidades, que a diferencia de Venezuela, en Venezuela yo llegué a tener la posibilidad de escoger entre 8 posibilidades, ¿no? Aquí las posibilidades, porque hay muchos profesionales muy buenos, muy bien calificados, ¿no? Y entonces, cuando ven tus papeles, Venezuela, no tiene experiencia en Europa. Ok, sí, es verdad, no tengo experiencia en Europa, ¿no? Y hay muchas cosas que a lo mejor aquí son diferentes porque, bueno, aquí el alemán es más frío, es menos conversador, es más directo al grano, sí, ¿no? Entonces, hay una empresa de chocolates que queda aquí en la ciudad donde vivo, ¿no? Y ellos estaban solicitando un supervisor, ¿no? Entonces,
pues yo llegué hasta allá con mi currículo en la mano, así como uno hacía cuando empezaba, ¿no? Y me abordó ahí en esa fábrica hay dos departamentos. Uno que es de chocolate en pedacitos que tú los utilizas para diferentes otros compuestos como helados con trozos de chocolate o para panadería, que Ok. es muy popular aquí. Y tienes un departamento que se dedica a hacer barritas energéticas, ¿no? O Oh, sea, ok. con proteínas, Mm. haces una masa que haces pasar por unas máquinas con unas prensas y todo lo demás. Y me abordó la persona que en ese momento liderizaba el departamento de las barritas energéticas y me dice, cónchale, haz una carta de postulación. Aquí se acostumbra a que tú haces un escrito presentándote tú y cuáles serían esas cosas que tú pudieras aportar al proceso, ¿no? Oh, qué interesante. O sea, no es como allá que tú vas con el currículum solamente, no, no, tú Correcto. tienes que dar tu carta de presentación, tú tienes que tomarte unas fotos que son con un traje, con unas medidas especiales, eso va en todo, en tu montón de papeles que tú entregas, ¿no? Oh, Y, y si puedes personalizarlo de empresa a empresa, también te funcionaría, ¿no? En ese momento yo andaba como un pescador lanzando atarrayas por todos lados a ver claro. dónde agarraba algo. Y entonces al final tuve que decidirme entre el puesto de supervisor en la ciudad donde estaba, donde me sentía muy bien, o irme al oeste de Alemania a trabajar como jefe de mantenimiento en una planta química, ¿no? Oh, my En ese momento estaba yo, o sea, mi esposa estaba a la espera de nuestra segunda niña, God. ¿no? Ujú. Yo tengo dos varones en mi primer matrimonio, ¿no? Y dos niñas en mi segundo matrimonio. Pero la chiquita estaba por nacer, ¿no? Y inicialmente íbamos a estar separados otra vez y nada. Eso, más el hecho de tener la fábrica aquí cerca, hizo que me quedara en la posición de supervisor, Claro. porque cuando llevé mi carta vamos a decirlo así, mi carta de presentación, al día siguiente me llamaron para una entrevista de trabajo, ¿no? Y entonces fui hasta allá, les eché más o menos el cuento de lo que yo había hecho. Entonces las dos personas que estaban sentadas frente a mí me decían, oye, con ese perfil, tú pudieras ser el jefe de nosotros dos, Claro. ¿no? Pero yo estoy empezando aquí nuevo, el que me iba a contratar, y la otra persona había empezado como operador de máquinas y tenía la posición de jefe de departamento, ¿no? Y Ya. entonces, bueno, tuvimos nuestra reunión, entonces 2 días después me dijeron que si querían trabajar conmigo, no sé qué, que cuándo podía empezar. Tuve que esperar 3 semanas porque en eso estaba mi esposa ya por dar a luz Yo. y entonces ellos me dijeron, sí, haz todo eso con calma, no sé qué, pero vas a trabajar en la industria, donde hacemos los pedacitos de chocolate para la panadería y todo lo demás. Ok. Y era con el jefe de departamento con el que había tenido mi entrevista de trabajo. Y ahí entonces entró un supervisor que hacía las cosas de supervisor como yo las esperaba de mis supervisores, ¿no? Ok, Es decir, ok. yo tenía un compromiso conmigo mismo de hacer las Correcto. cosas de una forma diferente Correcto, y correcto. definitivamente una forma diferente a la que el supervisor local hacía, ¿no? Qué, Yo era qué una persona que interesante. agarraba. Es una estrategia ¿Mm? muy interesante, ¿no? Porque de una vez te vieron, oye, que hiciste algo diferente, ¿no? No eres igual que los O demás. sea, Qué interesante. imagínate que la diferencia empieza por estar en el piso de producción. Correcto, ahí con la Mi- gente, viendo qué pasa, mis, ¿no? mis compañeros, en ese momento era uno solo, ¿no? Mi compañero vivía más en la oficina que con la gente abajo, Suele pasar, sí. ¿no? Y entonces yo cuando trabajaba y tenía supervisores a mi cargo, mi exigencia era, tú tienes que estar ahí con ellos, tú tienes que cubrir sus necesidades, tú tienes que aportar a que el proceso no pare, a que la producción esté así. Y muy, muy, muy importante que el proceso sea seguro para la gente, ¿no? Correcto. No sé si tú conoces el programa de televisión que tiene que ver con el millonario que va adquiriendo empresas, ¿no? Para hacerlas más productivas, Ah, ¿no? claro, Es, claro, sí, es un sí. griego y él tiene una filosofía que es la de las 3P. Las 3P son el producto, el Ujú. proceso y lo más importante, las personas, ¿no? Él Tal decía, cual. tú puedes tener un tremendo producto, un proceso impecable, pero si las personas no son felices, eso no te va a durar mucho.
Así Y es, tal cual. entonces, esa filosofía, inclusive en mi carta de presentación, yo la presenté, ¿no? Entonces me preguntaron en la entrevista qué era eso de las 3P, ¿no? Entonces yo les expliqué cuál era mi filosofía de trabajo, ¿no? Donde las personas no es que son algo aparte, no es solamente el operador la persona, el trabajador que está metiendo chocolate en una bolsa que va dentro de una caja y que eso va a llegar a un cliente. No, él es tu control de calidad al final del proceso, Así ¿no? es. O sea, él es la persona que está cuidando que lo que le va a llegar a tu cliente esté en las condiciones que sea. O sea, no lo veas como a ese trabajo de segunda. Ujú. No, el operador que está ahí, que se está quemando las pestañas manejando su máquina, que por lo general con chocolate tienes las dos cosas, tienes frío y calor, ¿no? Ujú. Mucho calor para mantenerlo fluido y luego mucho frío para mantenerlo en estado sólido. Entonces, la gente al principio estaba así como escéptica, ¿no? Oye, ya va, hay alguien que está trabajando con nosotros, ¿no? Y Claro. entonces, de paso, dentro del grupo de trabajadores que trabajan aquí en la fábrica de chocolate, no me vas a creer, pero hay un porcentaje significativo de latinos. Oh, ¿Cómo hay mira. un supervisor que habla lo mismo que hablo yo? ¿No? Listo. Entonces, yo me enganché a mucha gente así Claro. y los jefes lo que decían era, no conocemos a una persona que se haya adaptado tan rápido a un Rápido. grupo de trabajo como lo has hecho tú. O sea, yo en 2 meses ya me había adaptado tanto al trabajo que ellos pensaban que yo tenía años allí. Los nuevos que fueron llegando dicen, oye, ¿cuántos años tienes tú trabajando aquí? 5, 10. Digo, no, yo lo que tengo aquí son 2 años. Qué No puede buena ser, estrategia. Qué buena estrategia, ¿no? Cristian. Y, o sea, con cosas muy sencillas. Yo no manejo dinero aquí, no manejo presupuesto. Ujú. Entonces, ¿pero qué es lo que me queda? A tratar de que los procesos sean seguros. Entonces, el curso de primeros auxilios, que aquí es obligatorio hasta para la licencia de conducir, ¡pum! O sea, lo hice de una vez. Yo también soy ayudante en lo que tiene que ver con la parte de bomberos, Ok. ¿no? O sea, Cristian, ¿en qué ciudad estás? ¿mm? Perdón, ¿en qué ciudad de Alemania te encuentras? Esta ciudad se llama Norderstedt, que Ok, queda al norte de Hamburgo. O sea, hay ok, inclusive un tranvía que comunica estas dos ciudades, ¿no? ok, ok. Te montas en uno y llegas al otro sin ningún problema. Y bueno, o sea, yo llegué aquí porque yo tengo una medio hermana que vive aquí y ella fue la que me dijo, bueno, vente, yo te echo una mano aquí. Ok, Y de verdad qué que interesante. siempre estaré muy agradecido con ella, ¿no? De que me haya dado esa mano, ¿no? Cristian, Y, ¿mm? te quería preguntar algo de lo que veníamos hablando del liderazgo. Y es Sí, algo bien interesante. ¿Cómo manejas durante toda tu vida y toda tu experiencia? Me imagino que lo has perfeccionado. ¿Cómo manejas las frustraciones, el estrés cuando, oye, la máquina se dañó y los números no dieron, cerramos el mes rojo? ¿Cómo llegas a tu casa con esa frustración? ¿Cómo manejas esas situaciones de estrés? bueno. Ese es un tema bien complicado, sobre todo para mí, que pues, yo busco ser muy competitivo en lo que tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Correcto. Este, ¿Qué aprendí con el tiempo? Con el Ujú. tiempo tú tienes que aprender a desconectar tu vida privada del trabajo. O sea, saliste del trabajo y no importa lo mal que te haya ido, tú tienes que enfocarte a que hay unas personas en tu casa Ujú. que necesitan de ti y necesitan de tu mejor humor. Aún así, yo llegaba a mi casa y le contaba a mi esposa absolutamente todo lo que pasaba para de una forma tener una mano amiga que Ok. también me ayudara a liberar un poco ese estrés, ¿no? Y eso en cierta forma me ha funcionado. De verdad, trato de desconectar una cosa de la otra. Con mis compañeros de trabajo, donde yo veo que la cosa a veces no funciona como debería de funcionar, a Ujú. todos les pido, lo primero que les pido es calma, porque Ok. a medida que tú te vas cerrando en un tema de presión, tú lo que haces es cometer más errores y errores Cierto. que te pueden costar algo. O sea, al final, como decía mi jefe, lo que estás haciendo es chocolate. Tú no estás con un bisturí abriendo una persona, Bueno, es verdad, ¿no? es verdad. A pesar de que en el fondo yo siento que el nivel de responsabilidad es ese, porque yo quiero que mis órdenes de trabajo salgan a tiempo, que el Ujú. cliente reciba un producto de calidad, que nosotros no tengamos reproceso, que cuidemos nuestros recursos lo más que se pueda, pero que la gente llegue contenta al trabajo y se vaya contenta para su casa. Esa ha sido mi filosofía
desde que, vamos a decirlo así, lo aprendí en Arichuna, porque en lácteos tú sabes que eso era presión y presión y presión, Sí. ¿no? A pesar de que no teníamos a veces nada que hacer, porque, bueno, porque no teníamos pedido, tú me buscabas a mí ver que la cava estuviera full. Así es. Hasta que en algún momento, yo no sé si recuerdas, que la gente de control de calidad se empezó a ir cuando hubo el proceso de nacionalización. Correcto. Y yo no sé si recuerdas al señor Luis Rangel, Correcto, que por supuesto. en algún momento, y él me dijo unas palabras que siempre voy a recordar, es, tú deberías de ser la persona que pasara al departamento de calidad por lo que tú sabes, pero tú eres muy producción, tú no vas a meter el freno, ¿no? Yeah, claro. O sea, el departamento que metía el freno. Claro. Y eso me hizo pensar de que mi trabajo no solamente tenía que ser eficiente, sino que tenía que ir acompañado de la calidad. Correcto. ¿No? Y como te digo, iba sumando cosas, ¿no? Y entonces el Departamento de Seguridad Industrial también formó parte de esas cosas que tenían que venir acompañados, porque la gente dice, pero voy a aportar en seguridad. Ya va, pero eso que me aporta a mí económicamente. Oye, un trabajador sano se va a rendir mucho más que un trabajador enfermo. Correcto. Un accidente de trabajo porque tienes que pagar una serie de gastos adicionales, te va a salir mucho más económico. Que tú trabajes en la prevención hace que tú evites gastar mucho más adelante. Lo mismo pasa con el departamento de mantenimiento. Cuando tú no mantienes una máquina, ¿qué pasa? Se daña y luego la tienes parada. ¿Cuánto cuesta una máquina parada? ¿No? Si lo quieres llevar a números. Así es. Tristemente, en el caso de los accidentes es peor la cosa porque hay una persona ahí que está sufriendo. Correcto. ¿No? De esa desdicha, ¿no? Qué interesante lo que dice Cristian. Quería preguntarte también sobre el COVID-19 allá en Alemania. ¿Cómo son los protocolos de bioseguridad que aplicaron en tu industria? ¿Cómo les ha ido a ustedes con ese tema del COVID-19? Sí, bueno, te comento que el COVID ha tenido pues, fluctuaciones de una u otra forma, ¿no? Cuando el COVID nació, las primeras noticias que llegaban aquí a Alemania era lo que pasaba en Italia. Oye, en Italia estaban cayendo las personas mayores, pero, o sea, como moscas, y pues, empezó la alarma aquí. Al punto tal de que yo te comento, o sea, yo salía de mi casa, en ese momento no tenía carro, me montaban al transporte público, o sea, yo salía de mi casa con una máscara encima, con una máscara medicinal encima, y me montaban al transporte público al lado de nadie, ¿no? De por sí hay muy poca gente en la calle como tal. Mi esposa y mis hijas estuvieron prácticamente 2 meses encerradas en este apartamento y yo lo que hacía era ir al trabajo, comprar la comida y venir para acá. O sea, estuvimos en ese plan prácticamente 2 meses, ¿no? Hasta que se empezó a conocer un poco más acerca del virus, que es lo peligroso. Entonces mi esposa y mis niñas empezaron a salir aquí alrededor, empezaron a agarrar un poquito de aire fresco. Pues eso sí es bonito aquí en esta ciudad. Hay muchos parques para los niños. ¿Qué tal? Y hasta los parques, Alejandro, estaban encerrados como en una jaula, para que los niños no tuvieran la oportunidad de tocar un trampolín, de tocar una cosa de estas para no seguir propagando la enfermedad. Entonces, en la compañía, ya que quieres que toquemos el punto de la empresa, bueno, lo primero que todo, el distanciamiento. ¿No? Entonces, el distanciamiento, nada de saludos de ningún tipo. Ya el tema de la higiene de manos era parte de nuestra rutina diaria. Claro, porque es una empresa de alimentos. Que lo que hicieron fue ponerlas en papel otra vez y recalcar de que es una medida del COVID. No, esto es lo que tú haces normalmente, porque tú estás en una empresa de alimentos, ¿no? Pero el tema del distanciamiento era, oye, o sea, era notorio, ¿no? Tú veías a la gente, ya, no te acerques, mantén la distancia. Había mucho miedo, mucho miedo. No llegaron a cerrar ustedes por prevención. Nosotros llegamos a tener una etapa donde tuvimos que cerrar por 15 días la compañía. Porque empezaron a salir unos casos, no en el departamento donde yo estaba, sino en el departamento donde hacía las barritas energéticas, ¿no? A pesar de que eso estaba separado, entonces tú no podías ir al departamento de ellos, ellos no podían venir al tuyo, o sea, el aislamiento fue grande y todas las personas que tenían trabajo de oficina que lo podían hacer de su casa, pues ahí aprendieron de que la compañía puede trabajar a distancia. Al menos el departamento de ventas, las compras
y otros, ¿no? Tanto así que hoy en día, a pesar de que ya esa medida la eliminaron, vieron de que era factible hacerlo a distancia y ya les permiten a las personas trabajar desde su casa, ¿no? En Ya, ok. algunos casos. Obviamente, nosotros que estamos en el departamento productivo, al lado de la máquina, no nos podemos ir para la casa, ¿no? Claro, 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 obviamente. Pero sí, llegamos a cerrar 2 semanas, a pesar de que el departamento donde nosotros estábamos tenía, o sea, prácticamente 2 o 3 casos solamente. Lo Ya, que sí es que cuando llegamos a tener los 2 o 3 casos, se regó como pólvora. sí. O sea, era una cosa impresionante donde, te digo, de esas primeras 2 olas, yo las sobreviví completa. Y éramos como 4 o 5 que no habíamos pasado por el COVID. Y bueno, en las últimas semanas, pues yo caí también allí. Y de verdad que con una sensación bien mala, a pesar de haber estado vacunado ya 3 veces. Mm, Yo me tomé primera dosis, segunda y el booster. Y a pesar de eso, pues nada. Y todo a raíz de a un juego de fútbol al que fui con mi hija, donde habían eliminado el tema, la obligatoriedad de las máscaras en sí, los eso eventos pasa públicos. mucho. Ujú. Y llegó la persona que estaba al lado mío, ¿no? Uno de mis compañeros de trabajo con el que fui, a él no le dio el COVID, ya le había dado, o sea, él ya había pasado por todas las etapas, booster, COVID y todo lo demás, a él le dio fue influenza Oh, después de ese juego. O sea, los dos estábamos fuera ya. prácticamente 15 días a raíz de lo que habíamos agarrado ese día en el estadio, o sea, ya había de todo, ¿no? Cristian, quiero que me cuentes un poquito y ya estamos casi cerrando nuestra interesante conversación donde hemos aprendido mucho de ti. Gracias, Cristian, por tu tiempo. Y quisiera que me dijeras cuáles son las certificaciones internacionales que tiene la industria donde trabaja. Entiendo que tiene unas certificaciones importantes. Cuéntanos cómo es el proceso de auditoría, ese estrés de las no conformidades y las auditorías, por Bueno, favor. con respecto al tema de certificaciones, pues la compañía trabaja tiene certificaciones ISO y tiene certificaciones FSC, Ujú. ¿no? Es las versiones más modernas que tiene. Ahorita, actualmente estamos buscando trabajar con la FSC, pero de la versión 2022, Ok, donde, bueno, los controles han sido bien, bien estrictos, ¿no? Hay mucho tema que es administrativo. Tú tienes que tener un control a través de un sistema similar al SAP. ok. Nosotros le hacemos seguimiento a todo lo que tiene que ver con este proceso. Y pues nada, las auditorías son bien rigurosas. Y hay una parte bien fundamental que son procesos de seguimiento en caso de alguna falla. Correcto, Y eso va directamente, hay un gran porcentaje que lo asume el departamento de producción, que es ver dónde se hizo todo, qué correcto. se hizo antes, qué se hizo después, quién lo hizo, si esa persona tiene los certificados de la parte sanitaria, cuándo hizo sus cursos de HACCP, cuándo, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Y todo empieza con, mira, el producto tal con el Mm, lote tal, salió. este, salió con un defecto, estamos recogiendo todo y necesitamos toda la data de eso. Y para Oh, eso te dan 2 horas, Alejandro. O sea, 2 horas para ¿qué? entregar una carpeta donde está todo y luego viene el auditor y revisa cada cosa a ver si está conforme, ¿no? Y si no estuviese conforme, te da un tiempo para que repares la enmienda, ¿o qué? Eh, Cuando ya tú entregas el informe, pues eso Ujú. te da las 2 horas para que tú hasta revises, ¿no? Ok, ok. Entonces, tus posibilidades de revisar son muy pocas, ¿no? A menos de que Claro, sea algo sencillo, algo que tú puedas corregir en el momento, pero la verdad tienes que tener todo al día, ¿no? Y la gran cantidad de papeles, certificados de que hiciste la limpieza aquí, porque ok. aprendido con el tiempo, lo que no está escrito es como, como si no lo hubieses hecho. Tal cual, todo Y tiene que estar escrito. entonces el departamento de calidad es súper exigente con muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que son boberías, ¿no? Hasta que te metes en el tema de la auditoría y dices, oye, no, mira, es que la cosa es así porque es necesario, ¿no? Tal Porque cual, si no tienes la data, si no tienes la data y no tienes cómo demostrar algo, entonces tienes un problema. tal Nosotros, cual. aparte de esos certificados, nosotros también trabajamos con productos bio, ¿no? Ok, Entonces, nosotros tenemos la certificación para producir productos con calidad bio ok. y con calidad bio Fair Trade, que es
una certificación que tú le das o que tú recibes por otorgarle beneficios adicionales al productor que trabaja bajo esa modalidad, Ok. ¿no? Es decir, toda nuestra masa de cacao y los componentes, a mí me da mucha risa porque el azúcar con el que yo trabajo en las campañas bio es azúcar que viene de Colombia, ¿no? No, ya ahí Entonces, se es explica. como que el pedacito más cercano a Claro, claro. Venezuela, ¿no? Y bueno, todo tiene que venir con los diferentes datos, Sí. con la diferente data. No lo tienes, no sencillamente no lo puedes utilizar, Oh, qué ¿no? interesante. Qué interesante, Cristian. Cristian, y yo me imagino un auditor, un alemán ahí auditándote. O sea, nada más con la Mira, presencia intimida, ¿no? mira, hay de todo, Alejandro, ¿no? No necesariamente, por lo general, sí, nos han auditado personas del género masculino, Ok. que son unos tipos que ya tienen un montón de años, o sea, con mucha experiencia, van a hacer un recorrido contigo. Yo me acuerdo cuando no tenía ni un año trabajando en la empresa, me tocó hacer el recorrido porque no había más nadie, se enfermaron todos los demás ese día, y me tocó hacer el recorrido con este señor, y entonces iba explicándole cada parte del proceso, porque él es experto en auditoría, pero no es experto en chocolate. Entonces, Claro, claro. le fui explicando qué se hace en cada cosa, cuáles son los tanques, mira, esto lo manejamos de esta forma, estas son las máquinas donde tú sacas la forma, este es el área de producción, aquí tú tienes los tanques de almacenamiento, aquí tú tienes las bombas, ves que todo Ya, está impecable, aquí están las interesante. datas, ¿no? Y entonces el hombre, a veces con eso, yo podía conseguir de que el tipo ni siquiera viera las fallas, porque es que nosotros no éramos 100%, Claro, ¿no? nadie es 100%. Entonces, cuando a mí me ha tocado llevar auditorías, mira, o sea, yo llevo al auditor por donde yo quiero, no por donde él quiere, Está ¿no? bien. Porque le voy hablando tanto que el tipo se deja llevar por la conversación y hay un momento donde llegamos al final y entonces el tipo dice, ¿ya terminamos? Sí, ya, aquí este es el final de la cosa, ¿no? Aquí está el almacén de productos terminados y de aquí en adelante lo acompaña el señor fulano de tal y listo. Esas son las habilidades del auditado en este caso. Sí, Cristian, mira, qué interesante conversación. Quisiera para ya terminar nuestra interesante conversación y quisiera que no terminara porque la verdad que tenemos mucho por conversar y ojalá pudiéramos hacer una segunda parte. bueno, Mira, háblanos de Venezuela. ¿Cómo ves tú la situación política? ¿Cómo ves tú nuestra querida Venezuela, vale? cónchale, mira, cada vez que tengo que hacer o dar una respuesta de esa, lo que me da es un dolor en el corazón, ¿no? Así es. Porque Alemania puede ser muy organizada, muy bonita, puede tener muchos beneficios aquí, ¿no? Sobre todo para la juventud que está creciendo, que es lo que me preocupa a mí en Venezuela. Yo siento que los jóvenes cada día tienen menos oportunidades. Lo veo desde el punto de vista de mi universidad, donde mis profesores que me dieron clase a mí, que lo hacían con todo el cariño del mundo, ya no están allí. La generación de relevo vive padeciendo de necesidades, o sea, bien tristes, ¿no? Entonces, yo también apoyo a una organización que se llama UDO Alumni, ¿no? Donde hay una Okay. serie de ingenieros egresados de la UDO, que de una u otra forma, estando en el extranjero, están tratando de ayudar a la universidad con seminarios, cursos que ellos van dando para mejorar al profesional. A su vez, ese dinero va directamente al profesorado, va a Oh, las qué instalaciones de la interesante. universidad y pero sentimos que a veces es muy poco, ¿no? Entonces es como el granito de arena que queremos aportar, pero sigue siendo solamente el granito de arena, ¿no? Entonces, de verdad que aquel que todavía está estudiando en la universidad, aquel que está buscando progresar de una u otra forma, yo lo único que les pido es que sigan adelante. De verdad que los jóvenes se busquen preparar de una u otra forma. No les voy a decir, sí, que tomen esa decisión de forma personal, ¿no? Es difícil para las personas que están en Venezuela vivir en Venezuela, pero tampoco es fácil vivir afuera, ¿no? Hay que pensarlo muy bien. A veces es un camino que no tiene retorno. Se reciben muchas cosas positivas de un país organizado como Alemania, pero pierdes, por otro lado, ese calor humano que hay en Venezuela, ¿no? Entonces, pero siempre les pido a cada uno de los que están allá, inclusive los que están aquí, prepárense, porque aquí la competencia es mucho más dura que allá, mucho más dura, ¿no?
y entonces, sin olvidar sus valores, que yo siento que en Venezuela lamentablemente se han perdido mucho por el tema de necesidades o por el tema de, mira, no me importa pisar al otro porque yo mientras tanto tengo la cabeza afuera. Y eso duele. Anteriormente tuve al venezolano solidario, acompañando uno al otro. Eso siento que de una u otra forma se ha perdido, ¿no? O sea, cuando escuchas de que una persona sabe que otro tiene la necesidad y entonces, no, ya no te voy a cobrar lo que cuesta, sino que te cuesta 5 veces más porque yo me quiero lucrar. Y eso de una u otra forma duele, ¿no? Entonces, son las cosas que lamentablemente yo creo que este cambio político que ha habido, que esa degradación se venía dando hasta con la Cuarta República. Lo que pasa es que no lo veíamos, porque era una caída muy lenta, sí, ¿no? La Cuarta República no nos permitió ver que personas sin preparación estaban asumiendo compromisos que no tenían cómo, cómo resarcir. O sea, correcto. Nosotros lo vivimos en la compañía. O sea, ¿quiénes estaban manejando al final las empresas? El general fulano de tal, el coronel no sé qué, que no tenían ni siquiera una idea, no tenían, o sea, no tenían conocimiento. Y lo peor es que no se dejaban asesorar tampoco, porque no puedes saber, pero busca un grupo asesor, pero ni eso hacían. Claro. Entonces, y la gente estaba allí y jamás y nunca esperaron de una u otra forma de que la persona que estuviese allí, que los hubiese podido asesorar, pudiese ocasionar algún daño, algún patrimonio, porque ese era el miedo, pues, de las personas que trabajaban para el gobierno de ese entonces, ¿no? Sí. Entonces, mira, Cristian. Sí. Cristian, bueno, ya para terminar, pues, un último mensaje a la juventud, ¿vale? Imagínate tú, Cristian, allá en la universidad y que, bueno, llega y le puedes encontrar y encontrarte a ese Cristian de 19 años. ¿Qué le dirías a ese Cristian de 19 años? Cónchale, al Cristian de 19 años le digo que siempre persevere y que las personas siguen siendo personas a pesar de la posición donde estén, ¿no? Que no olviden de que de una u otra forma el carácter, la posición no hace a la persona el carácter, ¿no? Uno tiene que seguir siendo un ser humano. No importa, yo siempre decía que el trabajador de la nómina diaria o el supervisor o el jefe o el que fuera, lo único que cambiaba era el grado de responsabilidad, el margen. Todo lo demás, sigan siendo gente, ¿no? Nadie es más, nadie es menos. O sea, es un tema de valores, algo de principios que tú traes de tu casa y que, bueno, o sea, sigan promoviendo eso. Y cuando tengan sus familias, lleven ese mismo mensaje a sus hijos. Propaguemos valores, propaguemos principios. Excelente mensaje, Cristian. No esperaba menos de ti. Cristian, te agradezco mucho tu tiempo, todo lo que hemos... disculpa el fastidio que te hice para poder grabar. No, para nada. Más bien discúlpame a mí por no haber podido hacerlo anteriormente, ¿verdad? Pero un abrazo a la distancia, Cristian. Sí, igual. Cuídate mucho. Una última preguntita. ¿Cambiaste la cervecita Polar por la cerveza alemana? Tú no me vas a creer, pero yo todavía tengo una Polar que conseguí aquí. Y la tengo como un recuerdo, ¿no? Qué bueno. Bueno, a nuestros amigos que nos vemos en el próximo podcast y que se suscriban a nuestro canal. Bueno, hasta luego, nos vemos en el próximo podcast. Saludos a todos.